tienen la imagen, ¿cierto? Rocío, ¿cómo que repaso? No, estamos avanzando. Lo que nos toca es terminar digestión, ¿cierto? Ya. Sí, claro. Sí. Por eso les decía. Vamos a ver. Ahí les menciono. Miren. Ahí va. Listo. Claro. Ya. Sí. Bien, habíamos trabajado esto, ¿cierto? Toda la parte inicial. Claro. Está bien, está bueno. Una bromita, pues, muchachos. Una bromita. Listo. Habíamos terminado entonces Raula, todas estas cosas, ¿cierto? Aparatos bucales, ya está. Lo que me interesa ahora es trabajar sobre cordados y de pronto la parte humana hasta donde podamos, porque en realidad es un poquito extenso, ¿ya? A ver, primero, vamos haciendo un comparativo, ¿les parece? O sea, cuando nosotros hablamos de cordados, en realidad trabajamos vertebrados, ¿cierto? Trabajamos vertebrados. Entonces, aquí sería importante recordar algunas precisiones, ¿ya? Algunas precisiones. Primero, miren la ubicación de la boca, ¿ya? Ubicación de boca. A ver, vamos a señalarlo por aquí. La boca aquí tiene una ubicación terminal, es decir, en el extremo, mientras que aquí la boca está ubicada en posición, ¿no es cierto?, ventral, la ubicación de la boca. Lo otro es, bueno, aquí hay una presencia de cloaca, mientras que aquí hay presencia de ano, ¿correcto? El intestino presenta unas proyecciones laterales que se van a llamar, unas proyecciones laterales que se van a llamar ciegos pilóricos. Están aquí, miren, ciegos pilóricos, ¿no? Aquí están mencionados, miren, ciegos pilóricos, ¿de acuerdo? En cambio, aquí, en el interior del intestino, lo que presentamos es una válvula en espiral que se llama tiflosol. 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 ¿Listo? ¿Qué más? Digestivamente hablando. Todos los vertebrados ya presentamos hígado y páncreas por separado. O sea, ya tenemos estas dos glándulas, ¿no es cierto? Estas dos glándulas, hígado y páncreas, por separado. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí hay varias diferencias entre los osteíctios y los condrictios. ¿De acuerdo? Osteíctios y condrictios. ¿Ya? Osteíctios y condrictios. Así es. ¿Ya? Ahí vamos. Entonces, nuevamente como les digo, osteíctios y condrictios. ¿Cuáles son osteíctios? Los peces osificados, ¿no es cierto? Condrictios son los peces cartilaginosos. ¿Ya? Ya está. Recuerden que aquí pueden presentar dientes, pero eventualmente no son dientes verdaderos. Son dientes dérmicos, son dientes que inclusive pueden
desprenderse o desgastarse. En el caso de los condrictios, algunos producen nuevos dientes, van reemplazando los que se vayan perdiendo. ¿Ya? Estas son las diferencias entonces digestivas aquí en peces. En anfibios no presentan dientes. Repito, anfibios no presentan dientes. ¿De acuerdo? El caso de anfibios todavía mantienen cloaca. ¿Saben la diferencia entre ano y cloaca, no? ¿Tienen clara la diferencia entre ano y cloaca? ¿Sí? Ano y cloaca. Aide, acabo de decirte que aquí no hay hepatopáncreas. Lo que hay es hígado y páncreas por separado. No sé por qué mencionas o aludes hepatopáncreas. Ya, genial. Miren, ano es el conducto o el esfínter donde termina la vía digestiva, por donde se van a evacuar las heces. Eso es ano. Y cloaca es una cavidad donde culminan, pero a la vez convergen tres vías. O sea, en la cloaca convergen tres vías. Aquí culminan tres vías: la digestiva, la reproductora y la excretora. Repito, cloaca es donde convergen tres vías: digestiva, excretora y reproductora. Mientras que el ano es simplemente el esfínter, el espacio, ¿no?, donde culmina solamente la vía digestiva. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Ya está. Entonces les decía que los anfibios no tienen dientes, los anfibios en realidad tienen un tubo digestivo bastante pequeño también, presentan cloaca, ¿no? Y ya les dije, todos los vertebrados tenemos hígado y páncreas por separado, ya hemos desarrollado estas dos glándulas, ¿no?, de manera independiente. Quizá el otro grupo importante a mencionar sea el de las aves. Porque en reptiles también hay cloaca, quizá los reptiles tengan algo meritorio. A partir de ellos hablamos de dientes verdaderos, ¿no? Dientes que ya están implantados en el hueso, ¿no?, a partir de reptiles. Pero en aves no hay dientes. Al menos las aves que hoy viven con nosotros no tienen dientes. Y hablar de su tubo digestivo significaría, por favor, mencionar las siguientes partes. Ojo, siguientes partes. Pico, ¿no es cierto? Pico, esófago, buche, señor, buche, este es su buche. Este es el proventrículo, proventrículo. Este es el ventrículo. Este es su intestino y estos son sus ciegos cólicos. Y presenta cloaca, no tiene ano. ¿Sabes que Gringolandia tiene pues un vocabulario deprimente, ¿no? Por no decir pues deleznable. En fin. Entonces, vamos a ponerle por aquí, a ver, vamos a poner. Aquí dijimos que había su esófago, ya está. Aquí teníamos su buche, ya está. Acabo de decirte que se llama proventrículo, porque el siguiente es el ventrículo. Este es el ventrículo, ¿no es cierto? El ventrículo, ¿de acuerdo? Ese es el ventrículo, ¿ya? Este es el intestino, no hay delgado, grueso, es uno solo. Y aquí lo que tenemos son los ciegos cólicos, no pilóricos. Ciegos pilóricos tenían osteícteos. Aquí tenemos ciegos cólicos. Pues muy bien, ¿y cuál es entonces el llamado estómago verdadero? Y además, ¿dónde está la molleja? ¿Cuál es la molleja y cuál es el estómago verdadero? A ver, ayúdennos. Sí, nos falta cloaca. No solo las gallinas, todas las aves tienen cloaca, mi estimado doctor Yupanqui. Rocío, el ventrículo es la molleja. Perfecto. ¿Te parece si lo ponemos aquí, ¿no?, entre paréntesis? El ventrículo es conocida como
molleja. Así es. Y el proventrículo es conocido como el estómago verdadero, estómago glandular, glandular, porque es el estómago que secreta enzimas digestivas, ¿de acuerdo? El otro es el estómago muscular, el ventrículo, conocido como molleja. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuál sería el recorrido de un tubo digestivo en aves nuevamente? Pues tenemos, ya dijimos, pico, ¿no es cierto? Y luego del pico, pues viene el esófago, buche, donde se humecta el alimento, y luego pasamos al proventrículo, donde se secretan enzimas digestivas, pasamos al ventrículo, donde se encuentran estas piedritas, ¿no es cierto? Estos gastrolitos, y ahí es donde se muele, se tritura el alimento, en la molleja, en el ventrículo, y luego pasan al intestino, donde están estas proyecciones laterales para aumentar la absorción, que son los ciegos cólicos, ¿no es cierto? Los ciegos cólicos, y luego tenemos cloaca. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Han visto ustedes alguna vez una mollejita? Me refiero a una molleja antes de que la cocinen, la sancochen, ¿no? O sea, habrán visto, ¿no? Que dentro tiene estas piedritas con una pasta ahí de, ¿no? Alimento molido. Claro, por eso no tienen dientes, no, ellos no mastican. Hay de los dientes en los osteictios son dientes fijos, son dientes dérmicos. Dérmicos, ¿por qué los llamamos dérmicos? Porque se producen a partir de ese tejido, de la epidermis, ¿ya? Dérmicos. Aquí está el término, ¿ya? No, doctor Yupanqui, de la molleja no se hace el anticucho. ¿Quién te ha engañado? ¿Qué anticucho comes? ¿Ah? Es del corazón, claro, claro. La mollejita también se come aparte, obviamente, ¿no? Usted, mínimo, pues tiene que comerse una porción de mollejitas fritas, ¿no? Si ella te acepta una porción de mollejitas fritas ahí en la tía Veneno, eso es amor, ahí quédate, ahí cásate. Pero si te dice que quiere ir a comer al, no sé, pues al Chili's, al Fridays, por favor, huye de ahí despavorido, despavorido, en el acto, en fin. Bueno, ya ubicaron, ¿no? Mollejita y todas estas cosas. Correcto, correcto, correcto. Ya está. Ahora, esto es en aves, ¿cierto? Esto es en aves. Esto es en aves. En el caso de los mamíferos rumiantes, vea usted que la gente siempre incurre en imprecisiones, ¿no? Dicen 4 estómagos del rumiante. Por favor, no son 4 estómagos. Es un estómago con 4 cavidades. Por eso hablamos de los estómagos tetraloculares. ¿Ah? Tetraloculares, con 4 cavidades. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí está un estómago rumiante. Las 4 cavidades tienen por nombre, miren, nombre técnicamente hablando, ¿no? Técnicamente hablando. Los nombrecitos son rumen, reticulum, omaso y abomaso. ¿De acuerdo? Y abomaso. Así es. Y los nombres vulgares, ¿no? Populares. Al rumen le dicen panza. Correcto, le dicen panza. Al reticulum le dicen redecilla, también le dicen bonete. Redecilla, también le dicen bonete. ¿Ya? Bonete. ¿Cómo le dicen al omaso? Le dicen libro, libro. Y al abomaso le dicen cuajar, cuajar.
Ahora, ¿cuál es el, entre comillas, estómago verdadero? Y nuevamente resalto las comillas, ¿no? Porque no es, obviamente, eh, un estómago, sino es una de las cavidades del estómago. Pero el llamado estómago verdadero es este, el abomaso, el cuajar. ¿Por qué se le llama estómago verdadero? Porque es la cavidad en la que se secretan enzimas digestivas por parte del rumiante. ¿Me dejo entender? Es donde se secretan enzimas digestivas por parte del rumiante. ¿Y en las otras cavidades no secretan enzimas? No, el rumiante no. En las otras cavidades quienes trabajan son las bacterias, protozoarios y hongos que tiene simbióticamente viviendo ahí este rumiante. No se olviden que este mamífero no puede digerir celulosa. Quien digiere la celulosa por él son precisamente todos estos organismos que simbióticamente están desarrollándose aquí, en estas cavidades. Les decimos rumiante porque este señor, mire usted, voy a graficarte la primera deglución y la primera ingestión del alimento. La grafico, voy a ponerla en un color verdecito, ¿ya? En un color verdecito. La primera ingesta. El alimento es masticado y es deglutido así, miren, aquí está, este camino llega, acá. ¿A dónde? Al rumen. El rumen es el que recibe inicialmente el alimento. Este rumen es el más grande. Ojo, en una vaca adulta, en un toro adulto, es decir, estamos hablando en un bovino, este rumen puede tener 80, 100 litros de capacidad. Sí, se llena de alimento el rumen en la primera masticación y en la primera ingestión. ¿De acuerdo? Está bien. Listo. Escúchenme. Entonces, el alimento llega al rumen y se almacena aquí inicialmente. Una vez que el rumen se llena, se satura, miren ustedes lo que ocurre ahora. El alimento desde el rumen, miren el recorrido que hace. Regresa. ¿Qué? Sí, regresa a la boca para que sea masticado por segunda vez, para que sea, como regrese el alimento desde el rumen, por eso se llama rumia. Se llama rumia porque regresa el alimento del rumen a la boca, para que sea masticado por segunda vez. Nueva masticación, nueva insalivación y nueva deglución. Miren la segunda deglución, o sea, llega aquí a la boca, da la vueltita y vuelve a hacer, vamos aquí en todo caso, a ponerlo de otro color, ¿no? De otro color, porque este ha sido el regreso. Vamos a ponerlo en color ya negrito, a ver. Entonces, esta es la segunda. Ingestión, mire usted, pasa por aquí, pero ¿a dónde se va ahora? Ya no se va al rumen. ¿A dónde se va? Al reticulum, a la redecilla, al bonete. Y del bonete luego ¿a dónde va a ir? Al omaso, al libro. Y luego pasará al cuajar. Y del cuajar al abomaso, pues no. Del cuajar recién pasará al intestino. Y del intestino ya seguirá su recorrido normal, pues, ¿no? Hasta el ano. Porque estos señores ya no tienen cloaca, tienen ano. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya vio usted? Mire todo el recorrido, por las 4 cavidades. ¿De acuerdo? Por las 4 cavidades. Entonces, esa es la secuencia, ¿ya? La secuencia es la que hemos puesto. Rumen, luego va al reticulum, omaso, abomaso y luego al intestino. ¿Y cuál es el que acabamos de decir que consideramos como el estómago verdadero? El abomaso, el cuajar. El cuajar. ¿Listo? Ya está. Muy bien. Sigamos entonces, por favor, ahora sí, hablando de nuestro aparato digestivo. Y para hablar de nuestro aparato digestivo tenemos que hacer, creo yo, 2 recorridos. Un primer recorrido en el que vamos a hablar solamente anatomía, solo enfoque anatómico, solo...
Tú sabes la diferencia entre anatomía y fisiología, ¿no? A ver, ilústrame al toque, menos de un minuto, dímelo. Anatomía y fisiología. Porque te digo que vamos a hacer un recorrido anatómico y vamos a hacer un recorrido fisiológico. Dímelo. Un recorrido anatómico y un recorrido fisiológico. Anatomía, estructura. Bien ahí, Fátima. Perfecto. Y fisiología, función. Fátima, bien. Bien, 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 bien. Se ha ganado usted su almuerzo, ¿eh? Con esa respuesta. Perfecto. A ver, aparato digestivo. Vamos a hacer un recorrido anatómico, precisando elementos, componentes, partes. Y luego haremos un segundo recorrido fisiológico, donde solamente haremos enfoque en el proceso digestivo. ¿Me dejo entender? Listo, empecemos entonces. Dígame por favor todo su tubo digestivo completito, de boca hasta ano, de boca hasta ano. ¿Ya? Yo creo que aquí lo tienes claro. Ah, mira, mira. Es más, esa pregunta era pues con cachita, porque acá está, ¿sí o no? Es boca, orofaringe, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso y ano. ¿Correcto? Ese es todo nuestro tubo digestivo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, por favor, ¿el aparato digestivo solo está formado por el tubo digestivo? No, también está acompañado de unas glándulas anexas. ¿Y cuáles son estas glándulas anexas? Me refiero a estas de aquí, ¿no? Glándulas anexas. ¿Cuáles son? Pues bueno, estamos hablando de hígado, estamos hablando de hígado, estamos hablando de... ¿Quién más? Páncreas y ¿quién más? Y las llamadas glándulas salivales. ¿De acuerdo? Glándulas salivales. Listo. Esas son nuestras glándulas anexas del tubo digestivo. Con todo esto vamos a trabajar el proceso de digestión. ¿Ya? Sí, Fátima, son órganos. Así es. Son glándulas, pero los consideramos órganos. Claro que sí. Así es. Ujú. Listo. Vamos entonces. Hagamos un recorrido anatómico. Empecemos. Aquí está todo el tubo digestivo. Empecemos en boca. ¿Qué encontramos anatómicamente en la boca? Desde el punto de vista digestivo, encontramos algunos elementos importantes en boca. Primero, dientes. ¿Cuántos dientes tenemos? O sea, estamos hablando en condiciones normales, pues no es que, profe, a mí me han sacado 2 muelas, 3 muelas, ¿no? O porque tengo brackets, me han sacado varios dientes. No, no, pues estamos hablando en condiciones normales. En condiciones normales, un adulto debería tener 32 piezas dentales. 32 piezas dentales. Y estas 32 piezas dentales deberían estar distribuidas en 4 cuartos exactamente igualitos. O sea, la dentadura inferior debe ser igual a la superior y así como exactamente la del lado derecho igual al del lado izquierdo. Entonces yo te voy a poner un cuarto de dentadura, eso se llama fórmula dental, ¿no es cierto? Son 2 incisivos más un canino más 2 premolares más 3. Estos 3 voy a ponerlos así, ¿ya? Como 2 y 1. En realidad son 3, ¿ya? En realidad son 3. Pero voy a ponerlo como 2 más 1 para que no te traumes. 2 más 1. Molares. Pero Eddie, ¿por qué pones 2 más 1 y no pones 3? ¿Por qué me complicas la vida? Porque en realidad no aparecen los 3 de golpe, aparecen 2 y luego, al final, aparece el tercer molar en cada lado. Esa es la llamada muela del juicio. Si se da cuenta, esta fórmula dental suma 8. Como te dije, esto es un cuarto. Serían 8 por 4, ahí están los 32 dientecitos. ¿Listo? Tus 32 dientes. Sí, 32. ¿Por qué un canino? Porque tenemos un canino en cada lado, entonces son 4, pues. Nosotros hemos ido adaptándonos así. Quizá otros mamíferos parientes nuestros tengan más caninos, ¿no? Eso tiene que ver quizá con la dieta. Entonces,
Los dientes. Ahora, todo lo que usted ve, toda la parte visible de un diente es lo que llamaremos corona. Y la parte que no vemos es la raíz, la que está incrustada en el hueso. ¿Me dejo entender? La que está incrustada, la que está incrustada, raíz. Y todo lo visible, corona. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es lo más visible que tenemos en boca, anatómicamente hablando. Ahora, otra cosa notoria son las glándulas salivales que están conectadas a la boca, pues, ¿no? Glándulas salivales. ¿Cuántas glándulas salivales tenemos? Tenemos 6. Tenemos 3 pares. O sea, cada una de las que usted está viendo ahí, parótida, submaxilar o submandibular y sublingual, cada una de ellas, obviamente tenemos simetría bilateral, así que tenemos un par de cada una de ellas. Por eso decimos que tenemos 6. ¿De acuerdo? 6 glándulas salivales. Miren sus ubicaciones, ¿no? Y entonces todas desembocan en la cavidad oral, ¿no? Vierten saliva, y ahí está. ¿Qué más encontramos anatómicamente en la boca para el tema digestivo? La lengua, ¿no? La lengua. Es la que se encarga, pues, ya veremos luego, ¿no? De formar el bolo y todo lo demás. Pero por el momento estamos viendo anatomía nada más. Entonces, 32 dientes, 6 glándulas salivales, ¿no? Que producen saliva y la secretan a la cavidad oral. Listo. Te dije que toda la parte visible de un diente es corona y la parte que está inmersa en el hueso, en el alvéolo dental, es lo que llamamos raíz. Si nosotros tenemos la oportunidad de hacer un corte, si nosotros tenemos la oportunidad de hacer un corte a un diente, me refiero a un corte longitudinal, nos vamos a dar cuenta que el diente tiene 3 capas, de afuera hacia adentro. Claro, el diente tiene 3 capas, de afuera hacia adentro. Si usted, por ejemplo, ve un dientecito, este dientecito, obviamente, inmerso en una encía, ¿no es cierto? Recuerde, ¿no? Que vamos a tener 3 capas de afuera hacia adentro. 3 capas. La capa más externa, que es la capa más resistente, la más dura, la más, ¿cómo llamarlo? Translúcida, pero además la de mayor resistencia, la capa más externa, la llamamos esmalte. La segunda capa es una capa muy parecida al tejido óseo y además tiene una composición similar, ¿no? O sea, me refiero a carbonatos de calcio, fosfatos de calcio. Se llama dentina y es la que le da el color marfil que tiene el diente, ¿no? La dentina. Y luego en la parte central, en esta parte central, es donde se va a encontrar ya los nervios, los vasos sanguíneos, los vasos capilares. Esa región central se llama pulpa del diente. Entonces, de afuera hacia adentro tendríamos esmalte, dentina y pulpa. Repito, esmalte, dentina y pulpa. ¿Ya? Así es. Eso es anatómicamente hablando las partecitas, pues, o cómo está constituido los dientes. Luego tenemos orofaringe. Por si acaso, cuando digo orofaringe es porque, a ver, señores, esto es faringe, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver. Todo esto es faringe. La faringe viene desde aquí, esta parte, acá, aquí, acá, y termina aquí. Todo esto es faringe. Todo esto es faringe. Dividida en 3 regiones
que claramente están separadas, como ustedes verán. Aquí está separado y aquí está separado. ¿Sí o no? Hay 3 regiones. Esta región es la conocida, ojo, esta región es la conocida como nasofaringe, por eso le voy a poner una N. Esta, que es la región compartida con la vía digestiva, orofaringe, y esta última, compartida con la vía respiratoria, hipofaringe. Todo lo que acabamos de mencionar es faringe. 3 porciones, nasofaringe, orofaringe, hipofaringe. La única compartida como vía digestiva, por eso lo tenemos aquí mencionado, es la orofaringe. Repito, orofaringe. La nasofaringe y la hipofaringe, por ahí jamás pasa el alimento. ¿De acuerdo? ¿Y qué hay con la naso, la hipo? Eso lo hablaremos después, cuando veamos respiratorio. Hoy estamos viendo digestivo, y la única parte por donde pasa el bolo alimenticio es por la orofaringe. ¿Me dejé entender? Aló, está claro, ¿cierto? Muy bien. ¿Se han dado cuenta quién está empujando al bolo alimenticio hacia la orofaringe? ¿Se han dado cuenta quién se hace cargo de empujarlo? ¿Quién se hace cargo de esta, excelente, Matías? Así es, así es. Anota eso, Matías, porque luego cuando hablemos de deglución, cuando hablemos en el proceso del funcionamiento, ¿no? La parte fisiológica, ahí hablaremos de deglución, ¿no? Y ahí será importante recordar este evento. Bueno, el bolo alimenticio ahora es desplazado a este conducto que está aquí, ustedes lo ven, este conducto que está aquí hacia atrás, que vendría a ser el esófago. Vamos a ponerlo aquí en un color verdecito. Este sería el esófago. Este de aquí. Ese es el esófago. ¿De acuerdo? Véalo usted. ¿Hacia dónde va a ir? Oye, pero el esófago, qué delgadito que es. Sí, lo curioso con el esófago es que en realidad es un orificio, es una cavidad, es un conducto virtual. ¿Cómo que virtual? En realidad están sus paredes pegadas, pero cuando llegue el alimento, estas se van a empezar a separar, ¿no? Y luego se van a volver a contraer. O sea que van a ser movimientos rítmicos. Sí, señor, estos movimientos rítmicos son conocidos como movimientos peristálticos. Aquí están. ¿Ya los ve usted? Movimientos peristálticos. Ah, estos movimientos de contracción como si fueran unas ondas, ¿no? Lo que van a hacer es ir empujando el alimento a lo largo de todo el tubo digestivo. Sí, señor. Si usted pensaba algún día que el alimento, ¿no? Usted lo introducía, por eso tu boca estaba arriba y tu ano estaba abajo, porque el alimento va a caer por gravedad. Por eso, ¿no? ¿Tú pensabas que era así? No. Y que el alimento entonces iba descendiendo por el tubo digestivo por gravedad. No. Quien se encarga de desplazarlo son justamente estos movimientos peristálticos. Eso quiere decir entonces que el tubo digestivo está formado por una capa muscular. Oh, sí, todo el tubo digestivo tiene una capa muscular con fibras de 2 tipos. Fibras longitudinales, señor, fibras musculares longitudinales, repito, fibras musculares longitudinales a lo largo y fibras musculares circulares. Por eso es que la coordinación, la combinación de la contracción entre estas fibras circulares y longitudinales generan estos movimientos así como si fueran ondulatorios, a lo que llamamos movimientos peristálticos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está claro esto de movimientos peristálticos? ¿Sí? ¿Aló? ¿Sí? Ya, genial. Entonces sigamos. Ahora tenemos que llegar al estómago. Al estómago. En el estómago, ojo, mire usted el estómago. Aquí está. El estómago. Si se percata usted, tiene una forma de J, ¿no? Tiene una forma de J. Tiene 2 curvaturas. En efecto, hablamos de esta curvatura. Miren, curvatura. A ver, ¿cómo lo podemos mencionar? Esta curvatura, aquí, curvatura menor,
porque esta es la otra curvatura, la curvatura que mayor, ¿sí o no? ¿Ya? Tenemos dos curvaturas. Y en realidad es una expansión del tubo digestivo, ¿no? Es una expansión, un ensanchamiento del tubo digestivo. Rescatar varias cosas. Primero, se encuentran dos esfínteres. ¿Qué cosas son esfínteres? Los esfínteres son músculos circulares, como anillos, ubicados a lo largo de diferentes partes del cuerpo. Por ejemplo, tenemos aquí un esfínter, miren, miren, este es un esfínter, aquí, ese es un esfínter, el de aquí, ese es un esfínter. Y también hay otro esfínter aquí, a la entrada. Entonces, estos esfínteres cuando se contraen, miren usted, cuando está contraído, por favor, fíjese, cuando está contraído, ¿se ha dado cuenta que cierra el paso? ¿Aló? ¿Están viendo el gráfico? Cuando se contrae este esfínter, este anillo, impide el paso de las cosas, ¿sí o no? ¿Y qué pasará cuando se relaje? Pues facilitará el paso. Ah, entonces los esfínteres controlan el flujo y el paso de las sustancias. ¿Me dejo entender? Hay dos esfínteres. Un esfínter a la entrada y otro esfínter a la salida del estómago. Para controlar justamente que las cosas entren, permanezcan ahí mientras no se termine de hacer todo el trabajo que el estómago tiene que hacer, digestivamente hablando. ¿Me dejo entender? ¿Cómo se llaman estos esfínteres? Pues bueno, el esfínter de entrada, este esfínter de entrada, tiene un nombre. Se llama cardias. Y este esfínter de salida, este, tiene otro nombre, se llama píloro. Píloro. ¿De acuerdo? Cardias y píloros. Son los esfínteres entonces, tanto de entrada como de salida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué otra cosa más anatómicamente mencionar? Bueno, si se percata usted, mire, 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 habíamos dicho que todo el tubo digestivo tenía dos tipos de fibras musculares, ¿se acuerdan? Circulares y longitudinales. Bueno, veamos aquí las fibras. Miren, han hecho un corte para ver que aquí, en el estómago, en esta parte del tubo digestivo, se presentan tres tipos de fibras musculares. Tres tipos de fibras musculares. ¿De acuerdo? Tres tipos de fibras. No solamente las longitudinales, circulares, sino una más. Oblicuas o transversales. Y esto hace entonces que la capacidad de movimientos peristálticos en esta parte, los movimientos peristálticos en esta parte del tubo digestivo, o sea, en el estómago, son muchísimo más intensas. ¿Me dejo entender? Mucho más intensas. Ariana, el de entrada, a ver, lo vamos a poner aquí. El de entrada se llama cardias y el de salida se llama píloro. ¿Está bueno? Bien. Ahora, escúchenme. Si nosotros lográramos identificar, estoy hablando del tubo digestivo, si nosotros lográramos identificar las capas, sí, las capas, tú dirás, no entiendo, o sea que el tubo digestivo tiene capas. Sí, señor, el tubo digestivo está formado por cuatro capas. ¿Cómo es eso? A ver, ¿cómo podría explicártelo? Pues en realidad tenemos, ¿no?, como que una capa por aquí, tenemos una segunda capa por acá, ¿no es cierto? Tenemos luego una tercera capa, ¿no? Así es, así está formado el tubo digestivo. Y luego tenemos una cuarta y última capa. ¡Wow! ¡Wow! Sí.
Entonces, cada una de ellas tiene un nombre, una terminología, etcétera. ¿De acuerdo? A ver, es lo que nosotros llamamos entonces, por favor, ojo, ojo. Cada una de ellas tiene entonces una nomenclatura, un nombre, sí. Esto se llama mucosa, esta se llama submucosa, esta es la capa muscular y esta es la llamada serosa. Repito, mucosa, todo el tubo digestivo, sí, todo el tubo digestivo, señor, todo el tubo digestivo. Mucosa, submucosa, ¿ya? Submucosa, muscular, muscular, ¿ya? Capa muscular, y esta última se llama serosa. Serosa. Mucosa, submucosa, muscular y serosa. ¿De acuerdo? Mucosa, submucosa, muscular y serosa. Y ya, ahí va, listo. Entonces, cuando yo les diga, hey, la mucosa gástrica, ¿de qué estamos hablando? Ah, de la capa más interna que reviste, que recubre el interior del estómago. ¿Me dejo entender? Si yo te digo, la submucosa gástrica, la segunda capa, sí, sí, sí. ¿Ya se dio cuenta? La mucosa está formada obviamente de tejido epitelial y la submucosa casi siempre de tejido conjuntivo laxo, ¿no? Uh-huh. El peritoneo es una membrana, Gerson, es una membrana, es una serosa en realidad, que reviste, recubre toda la cavidad abdominal, todo el abdomen, toda la cavidad abdominal. ¿Ya? Dentro de la cavidad abdominal están estos órganos del tubo digestivo, pero no son los únicos, hay otros más. ¿Ya? ¿De acuerdo? Perfecto. Sí, sí. ¿Ya? Entonces, les decía, miren cómo aquí, por ejemplo, miren cómo aquí lo que han hecho es una pequeña porción del interior del estómago, miren ustedes cómo la tienen amplificada aquí. O sea, en otras palabras, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo la mucosa y la submucosa, las dos primeras capas, porque por debajo estaría la capa, ¿no? Que no la estamos viendo, pero por debajo debería estar la capa muscular. Pero aquí ya nos la han mostrado, pues miren, aquí nos han dicho, miren, acá hay 3 capas, ¿no? De fibras musculares, ¡wow! Pero aquí nos están mostrando mucosa y submucosa, para decirnos que la mucosa forma estas rugosidades, como ustedes ven, y entre una y otra rugosidad, o sea, en estas regiones que usted ve aquí, en esta región que usted ve aquí, en esta región que usted ve aquí, en esta región que usted ve aquí, en todas esas, ¿no? Las voy a volver a amplificar ahí, en esas regiones, las células se han modificado. Me refiero a las células de la mucosa, se han modificado y se han convertido en células que secretan ahora. Son células glandulares, o sea, sí, son células epiteliales, pero que se han modificado y se han convertido en células glandulares. Ah, esas son las glándulas gástricas. Esas son las glándulas gástricas. Las que producen ¿qué cosa? El jugo gástrico. ¿De acuerdo? Así es. Jugo gástrico. Vino en una pregunta de examen de admisión justamente por una de las células que conforman estas glándulas gástricas. ¿Por qué? Porque estas glándulas gástricas están formadas por 3 tipos de células. ¿Cuáles son estas células que las conforman? Hablamos de, primero, células parietales, parietales, llamadas oxínticas también, principales, principales, parietales, principales y musígenas, musígenas. Las células parietales, ¿qué producen? Las parietales producen ácido clorhídrico, ¿ya? Vamos a ponerlo bien con sus siglas como deben ser, HCl, más
el famoso factor intrínseco, conocido como el factor de Newcastle. ¿Ya? Esas son las células parietales, oxínticas, mientras que las principales producen pepsinógeno, pepsinógeno. Voy a ponerlo por acá, pepsinógeno. O sea, este es una coenzima. Esta es una coenzima. Este pepsinógeno luego, con el ácido clorhídrico, se activará y se convertirá en pepsina, ¿no? En pepsina. Y luego las mucígenas que producen moco. Tú dirás moco, ¿y cómo voy a producir moco en el estómago? Claro, produces una enorme cantidad de moco en el estómago. Moco necesario, ¿eh? Absolutamente necesario. ¿Para qué? Para que precisamente ese ácido clorhídrico, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Ese ácido clorhídrico que usted está secretando no termine dañando la mucosa, submucosa, muscular, o sea, no dañe las paredes del estómago. Porque ese ácido clorhídrico, si no tuviera esta mucosidad usted, el ácido clorhídrico podría fácilmente perforar, ¿me escuchó? Perforar las paredes del estómago. Claro, eso es lo que conocemos como úlceras, ¿no? Ujú. Muy bien, ya está. Glándulas gástricas entonces en mucosa del estómago. Este es el factor intrínseco, así se llama, mira, factor intrínseco, ¿ya? Este factor intrínseco, conocido también como factor de Newcastle, lo vamos a ver luego cuando trabajemos la parte fisiológica, ¿no es cierto? Porque es necesario para la absorción de un determinado nutriente, ¿ya? Gastritis, Nicole, es lo que definimos como una inflamación, ¿no es cierto?, de la mucosa gástrica, correcto. Y se puede dar por diferentes razones. Una de ellas puede ser el hecho de que este ácido clorhídrico esté lacerando, ¿no?, la mucosa. Eso es cierto. De nada, Rocío, al contrario. Listo. Entonces, sigamos con el tubo digestivo. Ya terminamos estómago. Vámonos al intestino. Ajá. ¿Dónde empieza el intestino? El intestino delgado empieza a continuación del estómago. Empieza en este esfínter. ¿Cómo se llamaba este esfínter? Dígamelo, por favor. Empieza en este esfínter. Aquí. Aquí empieza, ¿no? En este esfínter. ¿Cómo se llama ese esfínter? A ver, te creo. Píloro. Muy bien. Píloro. Perfecto. Entonces, ¿dónde empieza el intestino delgado? En el píloro. Por si acaso, su intestino delgado mide entre 6 y 8 metros, ¿ah? 6 a 8 metros. Tú dirás, ¿su tanto? Sí. Y todo eso así está enrolladito, ahí bien compactado. El intestino delgado es uno solo, pero anatómicamente nosotros lo dividimos en tres regiones. Repito, anatómicamente lo dividimos en tres regiones, las cuales son duodeno, yeyuno y león. Repito, duodeno, yeyuno y león. A ver, aquí tenemos duodeno, yeyuno, íleon. El duodeno es bastante pequeño, es una primera porción solamente, apenas de unos 25 centímetros. En cambio, el yeyuno sí va a tener de 4 a 5 metros. Y el íleon entre 1 y 2 metros. ¿De acuerdo? Ahí está. Ahora, ¿qué tienen de particular cada uno de ellos? Bueno, cuestión de ir mencionándolo. A ver, el duodeno es esta primera porción que está a continuación. Creo que por aquí tenemos una pequeña muestra.
Ujú. Ya. Vamos a, aprovechando que tenemos la diapositiva, vamos a ponerlo derecho para que la gente no esté inclinando su cabeza, no esté torciéndose. Ya está. Listo. Mírelo usted. Ya. Mira. Entonces, si te das cuenta, aquí estaría el píloro. Mira, aquí estaría el píloro, ¿sí o no? O sea, aquí, terminando el estómago, ¿no? Aquí estaría el píloro. Entonces, ¿dónde empezaría el intestino delgado? A ver, vamos más o menos a graficar. El intestino delgado empezaría aquí, ¿no es cierto? A ver, vamos a cambiar este aquí. Aquí empezaríamos, intestino delgado, ¿no? Y haríamos todo este recorrido, ¿no? Por acá, miren ustedes, y luego regresaríamos por aquí, luego daríamos vueltas por acá, un montón de vueltas, ¿no? Sí, ya está. Entonces, esta primera porción, solamente esta primera porción de aquí, hasta esta primera curva, repito, solo esta porción, hasta esta primera curva, hasta aquí, toda esta primera porción, esa primera porción es el duodeno, 25 centímetros nada más, como les decía. Luego viene todo el yeyuno e ilio. No hay ninguna separación anatómica, ¿no? No es que haya otro esfínter más ahí que separe a uno de otro. No, 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 no. En realidad, solamente hablamos de qué? De que son regiones anatómicas. um, Artificialmente nosotros las hemos dividido porque se producen principalmente ciertas actividades diferentes en cada caso. A ver, ¿qué tiene de particular el duodeno? El duodeno es el que recibe, el duodeno en esta primera porción, recibe la secreción, repito, recibe la secreción del hígado y del páncreas. Entonces, he ahí la trascendental actividad de combinar, ¿no?, lo que ya se ha recibido del estómago con el jugo pancreático y la bilis. Porque recuerden, lo que aporta el hígado para el proceso digestivo es la bilis, y lo que aporta el páncreas es el jugo pancreático. Entonces, he ahí lo interesante del trabajo del duodeno. Me gustaría que podamos, por favor, aprovechar y ver conductos, ¿no? Y algunos espacios. Miren, hablemos del hígado. Vamos a acercarnos un poquito. Aquí está el hígado, ¿no? El hígado, por si acaso, es uno solo. No tenemos hígados. Tenemos un solo hígado con 4 lóbulos, ¿ya? Está al lado derecho, ¿no? A la altura de las últimas vértebras, no, de las últimas costillas que tenemos, ¿ya? Entonces, presenta 4 lóbulos, un órgano bastante prominente, casi entre 1 kilo y 1,5 kilos, ¿de acuerdo? Este, y digestivamente hablando, produce bilis. Esta bilis es secretada, miren ustedes, por favor, permítanme, ¿ya?, mencionar lo siguiente. Este es el conducto hepático derecho, este de aquí, el que viene obviamente del lado derecho, este es el conducto hepático derecho, este es el conducto hepático izquierdo, se juntan y forman el conducto hepático común. Hasta aquí llega el conducto hepático común. Si se percatan, aquí viene otro conducto, este de aquí, que viene ¿de dónde? De toda esta bolsita que se llama vesícula biliar. Ah, ok. Aquí entonces dos conductos se juntan, el que viene de la vesícula con el que viene del hígado. Entonces, el conducto hepático común y el conducto cístico se juntan y forman este nuevo conducto, lo voy a poner en color negrito, este nuevo conducto que es el que va a llegar ¿a dónde? Al duodeno. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, este era el conducto hepático común. Este era el conducto cístico. Y este es el conducto colédoco.
colédoco. ¿Cuál es el que llega entonces a desembocar aquí en el duodeno? El colédoco, que se forma por la unión del conducto cístico y el conducto hepático común. Repito, vamos a ponerlo por acá. Conducto hepático común, conducto cístico, y este es el conducto colédoco. Como se va a confundir, vamos a ponerle mejor así. Conducto, ya está, colédoco, este de acá es el colédoco, y este es el conducto, vamos a borrarlo por aquí, vamos a borrarlo por acá, y vamos a ponerle conducto cístico. ¿Ya? Conducto cístico. El que trae la bilis que se almacenó en la vesícula biliar. Por si acaso la vesícula biliar no produce bilis. Quien produce la bilis es el hígado. La bilis se almacena en la vesícula biliar y se secreta a través del conducto cístico, que se une con el conducto hepático común, formando el conducto colédoco que desemboca en el duodeno, en un esfínter llamado, ¿no es cierto?, en una pequeña región conocida como ampolla de Vater. En la ampolla de Vater desemboca el conducto colédoco. ¿Hasta ahí va bien? ¿Todo está claro con respecto a los conductos en esta partecita? Sí, ¿no? Ya va. Ahora el páncreas. El primer conducto, ¿te refieres al conducto hepático derecho y al conducto hepático izquierdo? A estos de aquí. Este sería el conducto, ¿no es cierto?, hepático derecho. Este de aquí, el conducto hepático derecho. Y este sería el conducto hepático izquierdo. ¿No es cierto? Que se juntan y forman el conducto hepático común. Rocío, ¿qué es lo último? Acabo de decir los conductos hepáticos, derecho e izquierdo. ¿Te referías a eso? Ya está. Listo. Ahora hablemos del páncreas. Hablemos del páncreas. ¿Dónde quedaba el duodeno? El duodeno es la primera porción del intestino delgado. Estoy diciendo que el conducto colédoco desemboca en el duodeno. En otras palabras, entonces, ¿dónde se vierte la bilis? ¿Dónde es vertida la bilis al tubo digestivo? ¿En dónde? ¿En dónde se vierte la bilis? ¿En dónde se secreta la bilis? En el duodeno. Pero ¿dónde se almacena la bilis, Fátima? En la vesícula. ¿Y quién produce la bilis? Excelente. Entonces son cosas distintas. Donde se secreta, donde se almacena y quién produce la bilis. ¿Estamos de acuerdo? Se secreta exactamente. Bien, Fátima. Entonces, se secreta la bilis en el duodeno, en la ampolla de Vater. ¿De acuerdo? Ahora, hablemos del páncreas. Y el páncreas entonces, ¿de acuerdo? El páncreas entonces, miren ustedes, ¿no? Tiene un conducto, este de aquí, que es el conducto principal, ¿no es cierto?, que trae el jugo pancreático y que desemboca en el mismo lugar donde desemboca el conducto colédoco. Ah, o sea que este conducto, llamado hepático principal, le dicen también conducto de Wirsung, desembocan los dos, o como tú dices, así como hablas tú, ambos los dos, ¿no es cierto?, desembocan en el duodeno, desembocan en la ampolla de Vater. Este es el llamado conducto de Wirsung, el conducto hepático principal. ¿Sí? El conducto pancreático principal, no hepático, pancreático.
les decía, también lo llaman conducto de Wirsung. Ya está. Ujú. Al contrario, Rocío. Genial. Listo. Entonces, ¿quién produce el jugo pancreático? El páncreas. ¿Y dónde se secreta el jugo pancreático? En el duodeno. Por eso es que, ¿de acuerdo? Por eso es que en el duodeno se precisa tanto, o mejor dicho, se resalta tanto al duodeno como una porción inicial e importante e independiente, por así decirlo, diferente al resto del intestino. Porque aquí se reciben dos de las principales secreciones, el jugo pancreático y la bilis. ¿De acuerdo? Y porque además, en esta porción, me refiero al duodeno, existen unas glándulas que secretan una enorme cantidad de bicarbonato. De bicarbonato. Ahora, ¿por qué bicarbonato? Calma. Cuando veamos la parte fisiológica, ahí lo mencionaré. ¿Ya? Solamente te diré que aquí se ubican glándulas de Brunner, así se llaman, Brunner. Estas glándulas de Brunner van a ser las encargadas de producir este bicarbonato. ¿Ya? Glándulas de Brunner. Es cierto, sí, es un buffer. Listo, entonces, desde aquí, desde el duodeno, y más aún en el yeyuno e ileón también, pero como el yeyuno pues es la porción más prolongada, la más alargada, ¿no es cierto? Este, bueno, si vemos el interior, me refiero a la mucosa, a la submucosa, al interior de esta parte del tubo digestivo, pues tendríamos que hacer estas precisiones. Mire usted, aquí está. Esto es. Lo que han hecho aquí es simplemente ampliación de ampliación de ampliación. O sea, estamos amplificando, amplificando, amplificando. A ver, primero, mire usted, el interior del intestino, ahí están, miren cómo lo han, cómo nos muestran las cuatro capas, ¿no? La mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa. No sé si, a ver, vamos a exagerar un poquito aquí. Esta es la mucosa, esta es la submucosa, esta es la capa muscular y esta ultimita de aquí es la serosa. Repito. A ver, aquí están las cuatro capas. ¿Ya las vio? Mucosa, submucosa, muscular y serosa. Miren cómo han hecho este corte aquí en el interior. ¿Se han dado cuenta cómo las paredes del intestino presentan estos pliegues? Estos pliegues intestinales, hablamos de estos pliegues intestinales. ¿Se han dado cuenta? Ya, pliegues, ¿no? Los pliegues son proyecciones desde la submucosa y la mucosa. ¿Estamos de acuerdo? Puedo usar los términos así contigo, ¿no? Puedo hablar así, supongo, ¿no? Aló. Ya. Pero si te percatas, te has dado cuenta que la mucosa tiene unas proyecciones, parece una felpa, ¿no? Parece como si fuera una toalla, ¿no? Tiene unas proyecciones. En estos pliegues intestinales hay unas proyecciones. Esa proyección es la que le han amplificado aquí, esta proyección aquí, ve usted esta flecha y miren cómo han amplificado. Aquí está. Amplificada la mucosa la han amplificado. Ahí está la mucosa. Y lo que nos muestran es que en realidad la mucosa tiene estas vellosidades. O sea, cada pliegue intestinal presenta sus vellosidades. Y lo que han hecho ha sido aquí, miren ustedes, es un corte longitudinal de una vellosidad intestinal para ver su composición interna, ¿no? Y resulta que la composición entonces interna, ¿no es cierto? La composición interna
tiene, mire usted, cada vellosidad dentro tiene un capilar sanguíneo y un capilar linfático. ¿Se han dado cuenta? Una proyección de capilares ahí. Cada vellosidad, cada una. Una red capilar y una red linfática. Una pequeña proyección de capilares. Cada vellosidad. Lo otro es que entre una vellosidad y otra se presentan unas invaginaciones. No sé si se ha percatado. Me estoy refiriendo, cuando hablo de invaginaciones entre una y otra, estoy hablando de estas de aquí. Esta invaginación que está aquí. Esa. ¿Me dejo entender? ¿Ya la vio? A esas invaginaciones, entre una y otra vellosidad. Sí, esas invaginaciones se van a conocer como criptas, ¿no? Como unas pequeñas modificaciones también de células. La mucosa se modifica, en lugar de ser epitelial, se convierte ahí glandular. Ah, esas van a ser entonces las llamadas glándulas intestinales. Sí, las que van a producir jugo intestinal. Sí, esas van a ser las glándulas de Lieberkühn, conocidas también como criptas de Lieberkühn. Ajá. ¿Ha visto usted que cada vellosidad entonces ya tiene, no? Mira qué simpático, ¿no? Su capilar, ¿no? Ya. Pero ¿ha visto que, por favor, no sé si se percata usted, cada vellosidad está formada por una, ¿no? El tejido epitelial, ¿te has dado cuenta? ¿Sí? Oye, pero este tejido epitelial, estas células cilíndricas que están formando, que las han puesto en color moradito, todas ellas, en realidad la superficie de ellas, ¿sabes cómo es? Mira, aquí lo han puesto. Mira, esto ya es una imagen, ¿no? Esto es un corte real de las vellosidades, así es como se ve al microscopio, así es como lo representan, ¿no? En un dibujo, pero así es como se ven. Y nos están diciendo, mira, las células que forman las vellosidades, el borde, o sea, la superficie de esas células presenta microvellosidades. ¡Wow! ¿Te acuerdas, no? Las microvellosidades, las que formaban los microfilamentos, ¿te acuerdas? Los microfilamentos. Ahí está. Microvellosidades. Wow. O sea que todavía cada una de estas vellosidades presenta todavía microvellosidades. Sí, señor. Hay microvellosidades en estas vellosidades y mire cuántas vellosidades hay, en cuántos pliegues intestinales hay, en cuántos metros de intestino tenemos. ¿Y por qué tanta superficie? ¿No? ¿Por qué hemos plegado el intestino en estos pliegues y cada pliegue sus vellosidades y cada vellosidad todavía sus microvellosidades? Ah, porque quiero yo una superficie enorme para poder absorber todos los nutrientes. Ah, por eso cada vellosidad tiene ahí su vaso sanguíneo y su vaso linfático, para que los nutrientes ahí nomás al toque crucen y lleguen a la sangre o a la linfa. Así es. Así es. Ahora entienden por qué tanta superficie. Algunos calculan que todo el interior del intestino tiene más o menos unos 200 metros cuadrados, ¿no? De superficie, totalmente corrugados, ¿no? Totalmente plegados, tanto en vellosidades como en microvellosidades o en pliegues. Así es como está todo el yeyuno, parte del íleo y parte del duodeno también. Un momentito, si en el intestino delgado yo estoy absorbiendo los nutrientes, si ahí es donde se produce esta absorción de nutrientes, eso quiere decir que aquí debe terminar el proceso digestivo, en el intestino delgado. Sí, eso ya lo veremos cuando veamos la parte fisiológica. ¿Hasta aquí todo bien? Perfecto. Entonces, vámonos ahora al intestino grueso, porque el intestino delgado empezó en un esfínter, en el píloro, y también termina en otro esfínter, cuando se conecte, se comunique con el intestino grueso. ¿De acuerdo? A ver. Aquí está el intestino grueso. Aquí llega el íleon, la última parte del intestino delgado, a conectarse con la primera porción del intestino grueso.
El intestino grueso, a ver, vamos a mencionar sus partecitas. Primero, esta porción de aquí, vea usted, esta porción de aquí, se le conoce como ciego. Ciego. Ah, entonces aquí hay un esfínter entre el íleon, la última porción del intestino delgado, y el ciego, la primera porción del intestino grueso. Sí, por eso ese esfínter se llama válvula ileocecal. Repito, válvula ileocecal. Ahí empieza entonces el intestino grueso, con el ciego. Este ciego presenta una pequeñísima proyección, una delgadita proyección, como si tuviera, como si fuera pues más o menos un dedo meñique, ¿no? Ahí está, así. Ese es el famoso apéndice cecal. Apéndice cecal. Cecal porque es el apéndice del ciego, ¿de acuerdo? Así es, el apéndice cecal. Y luego todo lo demás, toda esta porción de acá, se le conoce como, me refiero a toda esta porción de acá, que miren cómo está así todo corrugado, ¿no? Todo corrugado. Toda esta porción de acá, ¿no? Que la conocemos como, toda esta porción de acá, la conocemos como colon. Colon. Toda esa porción es conocida como colon. ¿De acuerdo? Así es. Toda esta porción es conocida como colon. ¿Listo? Toda esta porción es conocida como colon. Y las porciones del colon podríamos también nosotros describirlas de esta manera. Tenemos una porción del colon ascendente, tenemos una porción del colon transversa, una porción del colon descendente y una porción del colon sigmoidea. Ahí están todas las porciones del colon. Ascendente, transverso, descendente, sigmoideo. Y la última porción, esta de aquí, ¿no es cierto? Esta porción de aquí es la que conocemos como recto. Esta porción de aquí, recto. ¿Listo? Entonces diríamos que el intestino grueso, Luz, cuando te refieres a capas, ¿te refieres a las capas del tubo digestivo? ¿Sí? Si te refieres a eso, son mucosa, submucosa, muscular y serosa. Repito, mucosa, submucosa, muscular y serosa. Bien, entonces volvamos a las partecitas del intestino. De nada, Luz, genial. Del intestino grueso. Ciego, colon, ascendente, transverso, descendente, sigmoideo, y luego el recto. Esto termina en un par de esfínteres anales y se acabó. Eso es todo el recorrido anatómico que tenemos aquí. Ahora, una de las cosas sí que me gustaría mencionar aquí en el intestino grueso es que, no sé si se percatan, pero está totalmente corrugado, como les dije yo. Miren sus paredes, ¿no? Totalmente arrugaditas. ¿Cómo se llaman estas rugosidades? Se llaman austras. Aquí está, miren. Austras. ¿Ya? Austras. Y estas se forman porque obviamente hay una semicontracción de un músculo que va a lo largo de todo, miren, así, este músculo que estoy recorriendo yo. Un músculo que va a lo largo de todo el intestino grueso. Entonces, este músculo, como se encuentra semicontraído, hace que las paredes de los costados se arruguen, se corruguen, formen esta suerte de bolsitas, ¿no? Que eso es lo que llamamos austras. Y bien, aquí no se secreta no se vierte ninguna secreción, no se produce ninguna enzima, acá ya prácticamente solamente tenemos la formación de las heces, ¿no? Señor Yupanqui, la absorción de nutrientes se da a lo largo de todo el intestino delgado, escúcheme, intestino delgado, más o menos entre un
digamos, 80 a 90% de nutrientes en el intestino delgado. Y el resto, entre el 10 y 20%, ¿dónde se absorbe? En el intestino grueso y en el estómago. ¿Que hay nutrientes que se absorben? Sí. Pero la mayor absorción, como te repito, entre el 85 y 90% diría yo, se absorben en el intestino delgado, en sus 3 porciones. Obviamente la más prolongada es el yeyuno, y por eso es que sería el que mayor absorción desarrolla, pero no es el único, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Listo. Entonces, volvamos a hacer un segundo recorrido, pero ahora fisiológico. Fisiológico. ¿De acuerdo? Regresemos a boca entonces. Aquí está. En boca se produce entonces, bacán, doctor Yupa. En la boca se produce entonces dos eventos interesantes. Tres diría yo. Primero, masticación, a cargo de los dientes, masticación. Segundo, insalivación, ¿no? Glándula salival, masticación, insalivación. Y la lengua es la que forma el bolo alimenticio. En la boca se forma el bolo alimenticio. Boca, bolo alimenticio. El otro evento importante es este, la deglución. ¿A cargo de quién? De la lengua. Que no se han dado cuenta que sin la lengua no podrías deglutir nada. A ver, pase saliva sin mover su lengua. Bueno, ya se dio cuenta que no puede, ¿no? Así es. Así es. Correcto. ¿De acuerdo? Claro. Deglución. Para la deglución hay que pasar de orofaringe a esófago, el bolo alimenticio. ¿Listo? Pasa el bolo alimenticio y empiezan los movimientos peristálticos. Los movimientos peristálticos llevan el bolo alimenticio hasta el estómago. Aquí en el estómago tenemos el bolo alimenticio, repito, tenemos el bolo alimenticio. Vamos a poner acá, bolo alimenticio, que se junta ¿con quién? ¿Con quién se junta el bolo alimenticio? Con el jugo gástrico. Jugo gástrico. ¿Y qué formamos? ¿Qué obtenemos a partir de esta unión aquí? ¿Qué obtenemos a partir de esta unión aquí? Bolo alimenticio y jugo gástrico. ¿Mm? ¿Qué es lo que tenemos? El quimo. El quimo. Quimo, correcto. Este quimo ahora, ¿de acuerdo? Este quimo, ¿no es cierto? Se combina, porque ahora avanza el quimo hacia el intestino delgado, y este quimo se va a juntar con, ¿recuerdan qué cosa recibíamos en el duodeno? En el duodeno teníamos, primero, bilis, luego teníamos el jugo pancreático, vamos a poner acá, jugo pancreático, y luego tenemos el jugo intestinal. Mire usted, ¿ah? Mire usted, jugo intestinal.
Y finalmente, entonces, ahora, ¿qué cosa obtenemos? ¿Qué se forma aquí? Se forma el kilo. Todo esto forma el llamado kilo. Correcto. Muy bien. Este es el llamado kilo. Muy bien. A ver, los voy leyendo. Vamos a ponerlo por acá. Ajá, kilo, perfecto. Bien ahí, bien. Ajá. Ven acá. Ven. No, ven. Vamos. A ver, Jorge, por favor, apaga tu audio. Jorge Deate, por favor, apaga tu audio. Disculpe, profe, ya puede continuar. Listo, gracias. Entonces, a este kilo, lo que hacemos es, por si acaso, en el intestino grueso, ¿no? Le vamos a quitar varias, digamos, por ejemplo, agua, ¿no es cierto? Agua. Le vamos a quitar algunos iones todavía, ¿no? Y finalmente, todo esto aquí en el intestino grueso, ¿qué terminará formando? Terminará formando lo que conoceremos como heces. Esto es lo que después formará lo que conoceremos como heces. Listo. ¿De acuerdo? No es necesario que me digan heces fecales, ¿ya? Porque no hay otras heces, ¿ya? Sí, se dicen heces, sí. Ya, bueno, ya, después si tienen vergüenza, le dicen popó, no sé qué, en fin, ya eso, ya, esas delicadeces ya es un tema aparte. Pero bueno, quimo, kilo, heces. ¿Estamos de acuerdo? Miren, hemos visto entonces el recorrido del alimento por todo el tubo digestivo y lo que hemos estado simplemente es ver cómo en cada lugar se ha ido combinando, han ido pasando algunos procesos, se han ido sumando algunas secreciones y ha ido cambiando de nombre. ¿Me dejo entender? Bueno, ahora lo único que nos falta y lo último que tenemos que desarrollar es cómo se producen las digestiones tanto de almidón, o sea, de glúcidos, de proteínas y de triglicéridos, de grasas. Es decir, dónde empiezan su digestión, cómo terminan, ¿de acuerdo? ¿De qué manera se absorben? ¿Dónde se absorben? ¿Qué enzimas son las que participan en este proceso? ¿En qué parte del tubo digestivo? Porque esto es un trabajo concatenado, ¿de acuerdo? Entonces lo vamos a tener más o menos por aquí nosotros. ¿Ya? Miren ustedes, este es el trabajo que luego nos va a faltar concluir. La digestión de glúcidos, de proteínas y de lípidos, donde empiezan, como les repito, qué enzimas participan y de qué manera entonces terminamos absorbiendo estos nutrientes. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Gracias entonces nuevamente por su atención. Muchas gracias por participar siempre. Ya estamos por terminar toda esta parte, ¿de acuerdo? Desconozco, doctor Yupanqui, yo de esas cosas. Yo no saber mucho.